Y ahora el hijo, Alejandro, el hijo de Claudio X González Laporte, Claudio X González Guajardo, la semana pasada, por cierto, eh, pues incorporó al partido Movimiento Ciudadano, a la, al elenco o al grupo de la coalición Va por México, habló de que como Dice Movimiento Ciudadano, textualmente, sí, de hecho dice, su punto número uno, dice dice él, los resultados que arrojó la contienda del 6 de junio pasado son conocidos por todos, pero queremos poner énfasis en lo siguiente. Y luego ya habla de cómo le arrebataron a Morena la mayoría calificada, y el gobierno ya no puede de manera unilateral dañar y desaparecer, como es su intención, a organismos autónomos e institucionales, bla, 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 lo cual es una mentira, ya lo hemos dicho muchas veces. Morena no tenía la mayoría calificada, ya lo hemos comentado. De hecho, de frente se lo dijimos a Gustavo de Hoyos el día que lo tuvimos aquí invitado, porque era importante que él también se diera cuenta que esos detalles no los deja uno pasar, pues no es que puedes mentir. No hacemos nada sincronizado como como muchos de sus amigos. Qué raro que la prensa no publicó absolutamente nada de la mentira de Claudio X González. Como Álvaro, fue muy raro, muy notorio y muy vergonzoso, de verdad, que no publicaron lo de la lista negra. No, ignoraron. Dejaron pasar. Sí, y medios que incluso yo habría dicho hasta por vergüenza no lo tuvieron ni en su portada. Hasta híjole, mano, por respetar una tradición de muchos años no lo tuvieron en su portada. Pero el segundo punto, Álvaro, dice lo siguiente. En términos de votos absolutos, dice Claudio X en esta conferencia donde aparecen con aquella manta y por primera vez aparecen dos mujeres, aunque fueran muy menores en la organización, dice él, en términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de 2 millones de votos más que Morena y sus aliados. Es decir, en voto total, el 6 de junio, la oposición venció al oficialismo. Pues que lamento decirle que eso es una gran mentira y cobra sentido, Álvaro, en lo que sigue. Sí, justamente, y esa es la noticia número 2 de la portada de los periodistas. Había el partido político Movimiento Ciudadano, había sido cauto en darle una respuesta precisamente a Claudio X González. Pues el partido Movimiento Ciudadano se la ha dado de manera contundente a través del diario digital, sin embargo, que publica precisamente el día de hoy una entrevista con el coordinador nacional de este partido, Clemente Castañeda. Hoy nuestro compañero Obed Rosas publica precisamente en Sin embargo una entrevista con él en el que Clemente Castañeda, dirigente nacional, dice que su partido volverá a ir solo a las elecciones federales de 2024, lo cual cancela la posibilidad de incorporarse a la coalición Va por México que integran el PRI, el PAN y el PRD. Además, declaró Clemente Castañeda a nuestro compañero Ovid Rosas, consideró que el llamado de Claudio X González Guajardo de conformar un bloque opositor es un error táctico y estratégico. Y en efecto, como aquí le acaba de recordar Alejandro Páez, Claudio X González Guajardo anunció en este evento que tuvo como fondo el Palacio Nacional, el PAN con el cual busca quitar a Morena del gobierno, una gran coalición opositora en 2024. No obstante, el proyecto del empresario tiene un inconveniente. Contempla al partido Movimiento Ciudadano, pero
un partido que no los acompañó en 2021 y que en palabras de Clemente Castañeda ha decidido construir un proyecto alternativo. Castañeda detalló que desde el año pasado, cuando se formó la alianza, el MC no ha estado involucrado en ninguna práctica de carácter institucional con Sí por México, ni él ha hablado con González Guajardo, ni con ninguno de los emisarios, por lo que irán solos en la próxima elección presidencial, para lo cual aseguró tener muchos hombres y muchas mujeres que pueden asumir esa responsabilidad. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar parte de la entrevista de Obed Rosas con Clemente Castañeda, el representante nacional de MC, y después quizá convenga hacer algunas puntualizaciones sobre lo que dijo. Vamos a escuchar y enseguida volvemos aquí en Los Periodistas. Un saludo para el auditorio de Sin embargo al aire. En estos momentos hablamos con Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Clemente, un saludo, espero que se encuentre bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Gusto escucharte. ¿Qué tal, Clemente? Hace unos días, Sí por México, esta agrupación que está detrás de la alianza Va por México y que conforman el PRI, PAN y PRD, llamó a Movimiento Ciudadano a ir con ellos en la elección presidencial de 2024. Le pregunto, coordinador, de nuevo, ¿Movimiento Ciudadano se va a sumar a Va por México o en verdad rectifica esta posición de seguir apostando por sí mismos como una tercera vía? Pues nosotros lo que hemos dicho, agradeciendo por supuesto el gesto que ha tenido el Sí por México con nosotros, es que lo que tendríamos que hacer si queremos hacerle un bien al país es salirnos de la trampa de la polarización en la que nos quiere meter el presidente de la República, o digámoslo así, que ya metió a algunos el presidente de la República, en el sentido de seguir pensando que este país nada más se puede dividir en dos, entre liberales y conservadores, entre chairos y fifís, entre cualquier otra cosa que el presidente insiste en polarizar con su discurso mañanero, y que lo que tendríamos que hacer es construir alternativas. Movimiento Ciudadano decidió, no de ahora, sino desde hace varios meses, incluso así lo confirmamos en nuestra posición política en el 2021, que lo que tenemos que hacer es construir un proyecto alternativo. Y un proyecto alternativo no se puede construir con los partidos que ya le fallaron a México, que representan al pasado y que por lo visto pues se empeñan en seguirlo representando, de tal suerte que nosotros lo que hemos dicho de manera muy puntual al Sí por México es no gracias, vamos a seguir construyendo la alternativa que México necesita. Clemente, ¿qué cambió dentro de Movimiento Ciudadano? En 2018 sí fueron junto al PAN y el PRD en coalición. Ahora es posible que sean acusados de dividir a la oposición. Pues de eso nos quisieron acusar en la elección del 2021. Nos dijeron que éramos comparsas de Morena, por un lado, pero por otro lado los de Morena nos acusaban de ser parte de la mafia del poder. Y cuando estábamos a fuego cruzado, pues lo único que teníamos que decir es ni uno ni otro. Movimiento Ciudadano es una alternativa genuina de mujeres y hombres libres que pretenden cambiar la manera en la que se hace política en el país, que están construyendo una alternativa de gobierno, que le apuesta particularmente a que a México le vaya bien. Nosotros no queremos que le vaya mal a nadie, ni al gobierno, ni a las oposiciones. Queremos que el país transite, queremos que el país evolucione, queremos que el país vea hacia el futuro. Y por eso es que mantenemos esta posición política que creemos que es la correcta. Si el PRI saliera de Va por México, ¿considerarían la alianza o es un hecho que no veremos a Movimiento Ciudadano coaligado a otro partido en ninguna elección de aquí a 2024? Nosotros no estamos en la ruta de construir una coalición con ninguno de los partidos que representan al pasado. Evidentemente, si el PRI sale o no sale del Sí por México, es un asunto que les corresponde a ellos. Yo nunca he visto al PRI firme en su papel de oposición, al contrario, todos los días se debate entre seguir siendo un apéndice del poder y asumir su rol de oposición, pero ese problema de identidad es problema de ellos. Nosotros lo que hacemos es estar muy firmes en nuestras convicciones y creemos que lo que más le conviene a México es justamente poner
a Movimiento Ciudadano al servicio de los hombres y las mujeres libres de este país que pretenden construir una alternativa, y eso es lo que hemos hecho durante estos años, lo que hicimos ya en el 21 y que por cierto dio muy buenos resultados, y lo que vamos a hacer de cara al 24. Coordinador, hablan ustedes esto de los partidos del pasado, sin embargo, dentro de sus filas tienen a integrantes ex integrantes de estos mismos partidos. Es el caso de Enrique Alfaro, gobernador emesista, que proviene del PRI, o más recientemente la exgobernadora también priista Ivonne Ortega. ¿Que este chapulineo no es una práctica precisamente de estos partidos del pasado, como ustedes lo llaman? Yo creo que todo mundo tiene derecho a rectificar, a reconocer sus errores y a fijar su posición política personal, para no hablar de quienes tú has señalado, que ellos ya han explicado en su momento su decisión. Pues yo hablo de mí, y en mi caso yo en algún momento milité en las filas del PRD, entendí en ese momento, en esa circunstancia, que el PRD había agotado su ciclo, que no era como organización política una alternativa, y tomé la decisión de militar en Movimiento Ciudadano, y creo que ha sido lo correcto para mí y para muchas otras personas que han con toda legitimidad buscado alternativas de participación política. Ahora, creo que lo más importante en esta coyuntura y en cualquier otra, pues es abrazar con mucha convicción las causas que defiende el Movimiento Ciudadano, y en eso todo el mundo tiene derechos. Ganan ustedes Nuevo León, sin embargo también hay una disminución en cuanto a curules. ¿Por qué seguirán con esta estrategia pese a este retroceso dentro del Congreso? No, yo no veo un retroceso. Claro, tenemos 5 curules menos respecto de la legislatura pasada, pero sigue siendo una fuerza parlamentaria sólida, consistente, que hoy tiene muchos méritos de haber ganado varias diputaciones de mayoría, 7 si mal no recuerdo, en un escenario de muchísima polarización. Pero no solamente esto tiene que evaluarse en términos de curules, sino en términos de votos, y esa cifra, esos números me parecen contundentes. Movimiento Ciudadano es la única organización política que puede presumir que creció de manera sustantiva respecto a la elección del 2018. Nosotros tuvimos 1 millón de votos más respecto de la elección del 2018 en la elección del 2021. No hay ninguna otra organización política que haya crecido, y mucho menos que haya crecido de manera exponencial como creció Movimiento Ciudadano. Si eso no se tradujo en un número de curules de manera proporcional, pues el problema es del sistema de representación y del sistema electoral, no del respaldo popular que tuvo Movimiento Ciudadano. Que creo que en el 2024 esa fuerza, por supuesto, que se va a potenciar todavía más. Hablando de 2024, Enrique Alfaro es el principal prospecto de la candidatura presidencial, lo es Samuel García, es Luis Donaldo Colosio, a quien las encuestas colocan en una muy buena posición, o lo es Dante Delgado, de quien incluso se ha hablado de esta posibilidad. No, lo que nosotros tenemos son muchas alternativas, y eso creo que le da mucha fuerza y perspectiva de futuro a Movimiento Ciudadano, a diferencia de otras fuerzas políticas que andan buscando debajo de las piedras con quién contender en la elección presidencial. Pues nosotros tenemos muchos hombres y muchas mujeres que pueden asumir esa responsabilidad, y claro que está el gobernador Alfaro, que gobierna uno de los estados más importantes del país, claro que está, si así él lo decide, el gobernador Samuel García, aunque ha dicho que él está concentrado en dar buenos resultados en Nuevo León, o por qué no Luis Donaldo Colosio, o Dante Delgado, o Patricia Mercado, que ya fue candidata presidencial. Es decir, hombres y mujeres tenemos para ir a la contienda presidencial, pero más importante que los nombres es el proyecto, la idea y las causas que queremos que estén vigentes de cara a la elección del 2024. En el caso de que la sucesión presidencial dividiera a Morena, ¿arroparían una eventual candidatura del canciller Marcelo Ebrard? Él no hace mucho llegó a perfilarse como uno de sus candidatos al Congreso. No, nosotros no andamos buscando candidatas y candidatos en otras fuerzas políticas. Evidentemente lo que observamos es que en Morena hay una guerra interna muy fuerte que puede provocar una implosión, pero no está
Movimiento Ciudadano buscando cuadros en otras fuerzas políticas. Estamos concentrados en lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Lo digo con toda puntualidad, en que nuestros gobiernos sean ejemplares, sean exitosos, cumplan su palabra, en que nuestros representantes populares en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales representen con dignidad y con vergüenza a la gente, y que en función de eso podamos construir una alternativa al 2024. Yo quería hacer unas puntualizaciones, Alejandro, sobre lo que dijo Clemente Castañeda en esta entrevista con Obed Rosas. Una, él niega que haya habido un diálogo institucional para conformar la coalición Va por México. Hay que decirlo, sí participó en el domicilio mismo de Claudio X González en estas pláticas. El propio Clemente Castañeda, junto con el secretario general Jorge Álvarez, que hoy es el coordinador de los diputados federales de MC, se reunieron con Claudio X González, con Gustavo de Hoyos, informado por el propio Gustavo de Hoyos en una entrevista que tuvimos con él para Sin embargo MX y que informamos en su oportunidad. Bueno, esto pues hay que decirlo como es. Es verdad también que, eso sí, que MC les comunicó que no irían a una coalición. También para 2001. Perdón, para 2021. Efectivamente. Y para 2022 también ya. Sí. No van. No van. Eso sí es un hecho. Y es importante. Perdón, nomás para dejarlo sí súper bien puntualizado. Efectivamente, sí tomaron parte de las reuniones iniciales, claro, hasta que llegó un momento, esto explicado por varios con los que hemos conversado, tú y yo en últimas fechas, sí, hasta que llegó un momento en el que les dijeron, oigan, si no van a estar ustedes, no participen ya de estas reuniones, ya no asistan porque ya no pueden estar aquí si ustedes no van, o sea, no pueden estar escuchando ya las estrategias de lo que nosotros estamos armando para lo que viene. Sí, de hecho hubo el jefe máximo del Partido Movimiento Ciudadano, que es el senador Dante Delgado, creador de este partido político y de su estrategia. Llegó a platicar con Gustavo de Hoyos y él le comunicó, no vamos a sumarnos a esa coalición en las elecciones del 2021, y ahora en esta entrevista MC le dice no al proyecto de Claudio X González de ir juntos a las elecciones del 2024. Ellos tienen sus eventuales candidatos presidenciales. Hay que decir también que MC es un partido pues compuesto por expriistas, expanistas, experredistas, ex todo. En algunos lugares, particularmente en Jalisco, pues es el PAN naranja. La mayoría de sus cuadros son, y no solamente en Jalisco, sino en muchos estados de la República, son provenientes del PAN, con una visión también ideológica del PAN, por eso se le cataloga como el PAN naranja, Alejandro. En fin. Así, no, bueno, pero es muy interesante, Álvaro, que algo que se había estado barajando, que todavía hace algunas pocas semanas Claudio X González lo mencionaba como parte de sus logros, cuando él habla, pues en el primer aniversario de su alianza, ellos de Va por México, él habla dice él literalmente, en términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de 2 millones de votos más que Morena y sus aliados. Bueno, es una mentira, punto, porque nunca estuvo en el plan de Movimiento Ciudadano acompañarlos en la elección del 2021 y tampoco es la intención de Movimiento Ciudadano, hasta donde sabemos, acompañarlos en el 2022. Yo veo difícil, dado que ya está mucho más claro y lo escuchó aquí, lo vio usted en Sin embargo, que no
piensan acompañarlos, que ellos tienen su propia idea de ser oposición. Es su propia idea y es respetable, hombre. Si quieren estar así, ellos están... Mira, al final es una especie apuesta al gradualismo, decía yo en alguna otra ocasión, pues ir logrando posiciones. En una de esas, Álvaro, terminan con 3, 4 gobiernos. Ahorita tienen 2 que no son menores. ¿No? O sea, tienen 2 ciudades muy importantes, tienen 2 estados que son muy importantes, 2 estados que tienen en términos económicos un peso muy importante en la aportación. ¿El 2 y el 3? Nada más. O sea, en aportaciones al PIB, digamos, está la capital mexicana. Bueno, sí, el Estado de México, pero está Nuevo León y Jalisco. Nuevo León y Jalisco tienen o sea, no es que les vaya mal. A lo mejor retrocedieron en la conformación, en lo que tenían, en la conformación de la Cámara de Diputados. Sí perdieron algo en esta elección, pero oye, tienen a 2 gobernadores. En esa idea, pues a lo mejor sí les conviene, digamos, hacer una apuesta mayor. Sí, nada más que, y claro, en su momento hubo, de parte del PRIAN, una crítica en el sentido de hasta que eran hoy. Hasta la fecha. Hasta sí, la pero fecha. Me refiero, antes de las elecciones que estaban presionándolos, diciendo que le estaban haciendo el juego a Morena y a López Obrador. Esto se va a robustecer, se va a intensificar. La crítica. Llamándolos esquiroles, paleros de López Obrador. Así es. Te lo aseguro. Así es. Paleros de López Obrador. Así es, eso es lo que De hecho, entre ellos todavía tienen esa idea. Entre los líderes del PAN y los líderes del PRD y los líderes del PRI existe la idea de que Movimiento Ciudadano le sirve a López Obrador, Pues sí. Y eso es lo que se comenta entre ellos. No lo han formalizado como una campaña. Lo van a hacer. Pero lo van a hacer por supuesto, en la medida en la que se acerque 2024, que es cuando quisieran, justamente, como Claudio X, aspiran a que esos votos también se les sumen. Porque de otra manera, Álvaro, ¿qué les queda? O sea, ya se reunieron todas las fuerzas, salvo Movimiento Ciudadano, para enfrentar el proyecto de López Obrador y les queda ir sumando. Es más, mañana Claudio X, yo decía en tono de broma que mañana Claudio X va a sumar hasta los votos que le dieron a Biden con tal de verlo mucho más inflado. Porque esa es su realidad, Álvaro. Ahora, en una de esas, yo creo que postulan no sé, ¿te gustaría ver a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, sería muy candidatos honesto. a diputados, a senadores, digamos, Sería para la elección de 2024? Sería muy honesto y te voy a decir una cosa, también sería muy competitivo. O sea, ¿sí? yo creo que ellos le podrían sumar a su movimiento y podrían tener una representación muy digna en los cuerpos legislativos si suman a Enrique Krause o a cualquiera de sus hijos que también tienen la misma posición, o bien a Aguilar Camín, o sea, sumarlos formalmente ¿por qué no? O Alejandro, quizá ellos no, pero algunos de sus prosélitos, yo diría, por ejemplo, de quienes firmaron el desplegado el año pasado, en julio, para aconsejar la unión del PRIAN, por ejemplo, uno de los firmantes es José Woldenberg, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, pero un personaje que puede ser un digno representante de ellos es Lorenzo Córdoba. Una vez que deje su cargo como consejero del INE, puede eventualmente ser, en una de esas, candidato presidencial del PRIAN. Pues mira, tiene sus derechos políticos. Yo no sé si tenga algún impedimento legal, pero creo que sus derechos políticos los tiene intactos y podría perfectamente salir para enfrentar Está bien, a quien sea el candidato. Imagínate a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum viene del movimiento, el primer movimiento estudiantil antineoliberal es el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, de la UNAM, que apenas ayer, fíjate, apenas ayer, 31 de octubre, cumplió exactamente 35 años. El Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM
nace el 31 de octubre de 1986, lo cual significa que ayer Fíjate nada. cumplió 35 años. ¿Quién era dirigente del CEU de la Facultad de Ciencias de la UNAM? Claudio Sheinbaum. ¿Y sabes dónde andaba dos consejeros electorales actuales? Actuales. También en el CEU. ¿En dónde? En el CEU. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. ¿Qué caminos toma la Bueno. vida, Álvaro? No, ¿Qué fíjate camino? que es importante que recordé en este momento, son 35 años y el movimiento del CEU de 1986-1987 nace precisamente por la pretensión del gobierno de Carlos Salinas a través del rector Jorge Carpizo, que quería aumentar las cuotas. Una de las exigencias del modelo neoliberal que estaba en ese momento instalándose en México y que el movimiento del CEU, en mi opinión, es el primer movimiento estudiantil antineoliberal. Se opuso justamente a esas políticas que comenzaban. En 1986. Bueno, pues en 1982 había empezado el gobierno de Miguel de la Madrid, con lo que oficialmente se inauguraba un nuevo periodo en la historia económica de México, también la historia política, aunque todavía esa simulación, digamos, de democracia iba a tener episodios más intensos en el futuro inmediato. El 88 nada menos. 86, Alejandro, con la creación de la corriente democrática que encabezaba. Bueno, estaba ya brincando Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas hacia la corriente democrática. Bueno, Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etcétera. Bueno, y otros grandes personajes. Bueno, ahí estaban haciéndose, por un lado estaba empezando realmente la rebelión política y democrática en ciertas fuerzas. Y luego, por el otro lado, se estaba inaugurando ya oficialmente, formalmente, una nueva corriente económica que se convertiría en un planteamiento político en el paso de los años, que es una corriente tan importante en el planeta, y en México no es la excepción, que empezaría con Miguel de la Madrid en el 82 y abarcaría hasta Enrique 2018. Peña Nieto. Así es. O sea, tan fuerte, tan poderoso, Álvaro, que lo que hemos dicho varias veces aquí, que hasta el día de hoy los ricos que empiezan en ese momento a generar fortuna con las, entre comillas, oportunidades que el nuevo Estado les está planteando, son los ricos que siguen hasta el día de hoy. No son ricos que han creado y que han sorprendido al mundo, son ricos que viven básicamente de las concesiones del Estado mexicano hasta el día de hoy. Es muy interesante.